Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad que es muy agradable estar con ustedes y, bueno, aprovechar este momento para reflexionar algunas cosas en conjunto. Yo tengo que empezar por agradecer. Tengo que agradecer a la Procuración del Tesoro de la Nación, especialmente a la Procuradora, a mi amiga Angelina, por el esfuerzo, y a todos los componentes de la Procuración, los subprocuradores, toda la gente que trabaja con tanto amor por lo que hace y con tanta capacidad también en los temas que encara. Yo quiero pedir para ellos un aplauso, porque sé que esta ha sido una jornada muy importante, ¿no? Sobre todo yo quiero hacer mención de los que participaron, de los que cada uno, yo no pude participar todos los días, pero quiero que recordemos a todos los que de alguna manera u otra hicieron su aporte con sus exposiciones, que me han comentado que han sido muy importantes, salvo la extensión del EDEAXEL, que no es que no haya sido brillante, sino que fue muy larga. Por supuesto, el ministro Alac, Norberto Galazo, que me explicaron que no pudo venir, pero su presencia se siente por ahí en las ideas que él ha escrito, Horacio González, Aldo Ferrer, Edgardo Raúl Zaffaroni, Ariel Kichilov, Axel Kichilov, Eric Calcaño, Alfredo Zayat, Jean-François Ponsot, de Francia, Bernardo Klimber, Eduardo Barcesat, que aquí lo veo, Ismael Mata, el doctor Héctor Enrique Aros Zagoneta de Brasil, que dicen que no pudo venir por un problema, Reinaldo Enrique Muñoz Pedrosa, Luis Ignacio Lucena Adams, que el brasilero que no pudo venir, Lino Barañao, que se deben haber divertido con él porque es un orador reentretenido y un tipo con mucho concepto y con mucha profundidad de ideas. La verdad que es un gusto escucharlo cada vez que habla, ¿no? Es una pequeña muestra de todo lo que sabe. El doctor Javier Figueroa, Hernán Brienza, Marcelo Luis Bernet, el señor Sabatella, Florencia Saintut, que va a ser candidata ahora en La Plata, y Damián Loretti. Hugo Alvari, Memoli, y a mí no hace falta que me aplaudan porque todavía es muy, muy temprano para saber si hay que felicitarme o no. Digamos, yo tengo que, después de este agradecimiento, tengo que hacer una queja, porque justamente me llaman para la peor tarea, que es la de darle fin a algo que ha sido bueno. Entonces vamos a ver esto de la clausura, cómo termina, pero no se crean que es grato. Primero porque estoy solo, no tengo a quién copiarle, y segundo porque lo bueno no tiene que terminar, lo bueno tiene que continuarse, ¿no? Y tiene que quedar. No. La segunda protesta, esta es un poco más vehemente que la anterior, es que me han puesto en un aprieto con el título que le pusieron a la parte que me toca. Soberanía política. Y yo, contento, pensé que Angelina me había hecho un favor, me dio un tema simple, un tema que iba a encontrar en cualquier lugar, y resulta que no hay mucho escrito sobre soberanía política. Hay sí mucho sobre, digamos, soberanía popular, hay debate respecto de la soberanía nacional, pero muy poco sobre soberanía política, porque parece ser medio raro. Los nombres van cambiando con el tiempo y muchas veces terminan designando lo contrario a lo que hacían en el comienzo. Yo tengo siempre el ejemplo del pobre Enrique Santos Discépolo, que pasó a ser Mordisquito, cuando Mordisquito era el que discutía con él, era el tipo al que él quería convencer, no era el propio Enrique Santos Discépolo. Bueno, así como él pasó a la historia como Mordisquito, hay temas, por ejemplo, en el siglo XIX se protestaba la adhesión y se manifestaba la crítica. Y hoy se manifiesta protestando, o
o se protesta manifestando. Es decir que lo que era un halago, aquella protesta, pasa a ser hoy una crítica. Con la palabra soberanía existe más o menos una cosa parecida. Soberano, y uno piensa en una corona, en un rey. Y resulta que soberanía popular es casualmente lo que vino a sustituir a los reyes. De modo que está bien, como será el tema que en su Leviatán Hobbes hace dibujar la soberanía. ¿Y cómo la dibuja a la soberanía? Dibuja la soberanía como una especie de persona grande construida por un montón de pequeñas personas. Eso era la soberanía popular, en la tapa de su libro El Leviatán, y esa persona, que éramos todos, tiene una espada y el báculo pastoral, los dos signos de poder de la época. Fíjense ustedes que ese dibujo dice más que muchas definiciones, porque definiciones de soberanía es imposible encontrar en el griego, imposible encontrar en los romanos, porque es un tema de la Edad Media, es un tema de cuando la burguesía comienza a luchar contra el poder del soberano, reclamando otra soberanía. Entonces, ahí fíjense ustedes, la primera definición que se encuentra, que es muy simple y que a pesar de los 500 años que lleva, es muy adecuada, es la de Baudin, que dice que la soberanía es el poder de dar leyes sin recibirlas de otro. Miren ustedes que es un concepto como que no se vale por sí mismo, necesita del otro para ser definido. Algo pasa en la actualidad con la soberanía política de los pueblos, o la soberanía política de las naciones, y el principio de autodeterminación de los pueblos. Es como que se definen entre sí, no queda una cosa totalmente definida. Después de esta definición se discutió mucho respecto de quién tenía verdadera soberanía, y entonces dicen que Hobbes, Rousseau, en contra de él, el abad Sieyes, eran los que escribieron sobre este tema, los que se preocuparon sobre este tema. De ahí sale esa división de soberanía popular, y ahora que está tan en boga criticar a los populismos, lo popular parece que no alcanza, entonces dice soberanía nacional, como para que sea otra cosa, de más respeto a las minorías, de más respeto a las élites, de más respeto a los que tienen alguna expertise. Pero la cosa no define el tema que me pusieron a mí, que es soberanía política. Sí, estamos hablando de soberanía nacional, de soberanía popular, pero no estamos hablando de soberanía política, porque la soberanía política es un concepto que comienza a forjarse a comienzos del siglo XIX, cuando los países comienzan a formar naciones y cuando los países comienzan a tener problemas. Entonces, la derecha europea se vuelve más nacionalista y busca conceptos que a través del falangismo, el fascismo, el nazismo llegan a América, y entonces es una palabra que viene con una cierta reminiscencia derechista. En la Argentina, el que recibe el concepto y lo expresa con más claridad es Perón. Tal es así que lo integra en las tres banderas del movimiento justicialista: la justicia social, la libertad económica y la soberanía política. Y no se dedica a definirla. Él comienza, digamos, por expresarla en la práctica. Cuando dice Braden o Perón, hay un concepto soberano por ahí detrás. Me olvidaba, en este recorrido que hice para tratar de encontrar el tema de la soberanía política está mencionado en algunas constituciones de distintas maneras. En la de Francia sí es muy clara, la francesa, y viene diciendo desde 1700 y pico, casi 1800, viene diciendo que la soberanía es inmanente al pueblo. El pueblo es el soberano. Lo definen por contraposición a lo que eran los reinos. En el caso de la Constitución argentina, tenemos ahí más fuerte que el concepto de soberanía, el concepto de la representatividad.
está en el artículo 22 que dice: el pueblo no delibera ni gobierna, ojo, sino a través de su representante. Y cualquier reunión de personas que se arrogue su nombre comete el delito de sedición. En el 33, cuando habla de los derechos que no pueden ser entendidos como negación de otros, habla así, en el artículo 33 de la Constitución Nacional, lo leo para no equivocarme, porque no aprendo de memoria, dice: las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Lo liga a la representatividad del 22, es el único lugar de la Constitución donde habla de soberanía del pueblo. No es un concepto muy extendido. Es en la década del 30 que, cuando en la Argentina comienza a nacer un sentimiento emancipador, se comienza a forjar el concepto de soberanía política. Esto lo va viendo, por ejemplo, Scalabrini Ortiz cuando estudia, que le habla, dice: nosotros tenemos una ignorancia aprendida. Miren ustedes la riqueza del concepto. Lo que sabemos o ignoramos, hay alguien que pensó por nosotros para que lo supiéramos o lo ignoramos. Entonces, tenemos una ignorancia aprendida, los argentinos, porque él es autocrítico consigo mismo, no se había dado cuenta de la dominación inglesa hasta que no estudia el sistema de los trenes en la Argentina. Por eso lleva su nombre el Museo Ferroviario, y él desentraña ahí la naturaleza misma del tipo de dominación que se llevaba a cabo de los países en ese momento. Él con brillanteza advierte que hay dos mecanismos que son esenciales para la dominación de los países. Después otros vendrán y sumarán muchos otros más. Pero él dice: el primero, el endeudamiento de los países, y el segundo, el dominio de los mares. Miren qué parentesco con situaciones actuales. Lo único que ha cambiado es que en lugar del dominio físico y militar de los mares, se necesita el dominio de otro mar, que es el dominio de los medios, de lo que hablaban recién los muchachos que se fueron. Pero los conceptos de dominación, sobre todo la dominación cultural, necesita de esas herramientas. Es el peronismo que se da cuenta que por ahí, digamos, yo creo que hay pocas consignas políticas que tienen en tan pocas palabras concentrado tanto concepto. Fíjense ustedes qué definición de país: justicia social, independencia económica y soberanía política. Son tres conceptos que definen los principios que guían después la acción del peronismo. Hasta en algún momento de proscripción hubo algunos que le pusieron al partido que formaban tres banderas, porque esas tres banderas eran centrales y le decían al pueblo todo, de todo lo que se estaba hablando, de todo lo que se estaba discutiendo. Y parece ser que este concepto de la soberanía política lo va desarrollando Perón con el tiempo, y cuando presenta en 1946 el primer plan quinquenal, lo presenta el 21 de octubre del 46, hay un párrafo que realmente es maravilloso, porque él viene en un diálogo, digamos, en una estructura coloquial, diciendo: un parlamentario británico, que no era Cameron, todavía no estaba de parlamentario Cameron, un parlamentario británico dijo que la verdad que la mejor colonia que Inglaterra tiene es la República Argentina, porque se cuida sola. Es decir, no tenían gastos militares. Ustedes saben que la revolución, la razón económica de la revolución norteamericana fue que alguien dijo: pero hemos tenido una guerra contra Francia, contra España, para mantener la colonia en América del Norte, cobrémosle lo que gastamos en esa deuda, y puso el impuesto al té, y miren el lío que se armó. Ya no tuvieron más colonia. En función de eso, este parlamentario británico adoraba a la República Argentina porque se cuidaba sola, no gastaban de sus impuestos para esto. Y entonces Perón reflexiona, miren desde qué lugar. Dice: los que se sentaban en el sillón de Rivadavia habrán tenido todos los honores del cargo, pero no tenían poder político, no tenían poder económico, ni tenían poder social. Y ahí comienza
digamos, toda la reflexión, todo el debate y toda la construcción que es práctica muchas veces, como nos pasa por ahora que tenemos que recurrir a los discursos de Néstor, a los discursos de Cristina, e ir armando algo de las cosas que se está haciendo en el gobierno para entender de cómo viene la mano. En la Constitución del 49, se trata de agregar al preámbulo hacia el final, es casi una reproducción de que todavía tiene la Constitución. Se trata de agregar este párrafo como párrafo penúltimo o final del preámbulo. Dice, ratificando la irrevocación. Dice, viene, no los representantes del pueblo, lo ligamos, para todos los de nuestra nación que quieran venir a habitar el suelo argentino, ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y política soberana, e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sigue con eso. Miren la importancia que fue adquiriendo este concepto, que no venía de los libros, que si bien venía de Europa, venía por un mal camino, pero llegó y fue útil. ¿Por qué? Porque el concepto de soberanía política solo es útil en los países que fueron o son dominados. Es imposible para un país que practique el imperialismo entender el concepto de soberanía política. ¿Qué le pasa a estos locos que no me hacen caso? Esa es la postura de estos países. Solo los que se rebelan, solo los que ven que necesitan romper esas barreras, reflexionan sobre el concepto de soberanía política, que me parece entonces que es independiente de la soberanía popular o de la soberanía nacional. Se trata de tener un poder de decisión nacional. Por eso digo que tiene como correlato la autodeterminación de los pueblos. Y yo diría que es lo que más reclama por un mundo multilateral. Desde el concepto de la autodeterminación de los pueblos, basado en la soberanía política de los países, es de donde se debe construir el nuevo mundo. Venimos de un mundo bipolar, marchamos aceleradamente hacia un mundo unipolar, sería lo peor que nos podría pasar. Es el momento de que haya un mundo multipolar con respeto de las soberanías políticas y la autodeterminación de los pueblos. Ahora bien, yo recordaba el otro día a Anup Singh, a gente que venía a la Argentina, por ejemplo, la ley de quiebras, la de subversión económica, se modificó por exigencia del Fondo Monetario Internacional. Fíjense ustedes si no violaba la definición que nos daba Bodén en 1576, el poder de dar leyes sin recibirlas de otros. Nosotros recibíamos leyes de otros. Es decir, que en la Argentina estaba pasando lo que había pasado también antes del 45, antes del 46. Las cuestiones nacionales se definían desde fuera de la voluntad de todo, porque, bueno es decirlo, el concepto de soberanía política es como una muñequita rusa que tiene adentro otro concepto, el de soberanía popular. Es como que tiene que ir uno dentro del otro, no se sabe cuál es el más grande, el más respetable es la voluntad del pueblo, entonces es la soberanía popular, pero no se concibe una soberanía política si no hay un ejercicio de la soberanía popular. Entonces, es un concepto, y como esto de las tres banderas del peronismo, si ustedes se fijan, esos son conceptos encadenados. No se puede hablar de justicia social si no hay una situación económica que permita que uno tenga un nivel mínimo de dignidad en su vida. No se puede hablar de independencia económica si no hay una capacidad de producir los bienes al interior del país, integrado con el mundo, pero con capacidad de decisión en los temas económicos en el país. Y no hay verdadera decisión política o soberanía política si no hay posibilidad de que se haga desde la construcción republicana de la voluntad popular, la ley o algo hecho, pero por voluntad de los argentinos, por voluntad de la nación de que es parte, si la vamos a ampliar a Latinoamérica. Nos pone esto, digamos, no es contradictorio, por más que parezca a primera vista, con una patria grande o con una patria grande latinoamericana. Yo creo que todos en Latinoamérica nos necesitamos en este camino y la soberanía política que pueda adquirir en más
Bolivia, la que pueda adquirir en más Chile, la que pueda adquirir en más Brasil o cualquiera de los países de la UNASUR, es importante para nuestra soberanía política, porque hay cosas que se ven en los diarios que llaman la atención, ¿no? Hay un científico argentino que ha estudiado que hasta las plantas reconocen a sus iguales y eso influye en su crecimiento. No es lo mismo una planta que está en un territorio hostil que una planta que está rodeada de ejemplares que no son de la familia, con una planta que está entre hermanas. Entonces, yo pienso que Latinoamérica, y eso Perón lo había dicho de otra manera mucho menos poética que la mía, pero más clara quizá, es decir, nosotros somos, dice que las plantas se reconocen, hay una célula que revela que hay una relación de sensibilidad de la planta que va reconociendo otras cosas que las otras plantas tienen, incluso cuando la ataca algún tipo de mal. Y bueno, Perón decía, llegar al poder es fácil, lo difícil es mantenerse, y para mantenerse tiene que ser un proceso de varios países, tiene que ser contemporáneo de varios países. Y eso ha pasado 2 veces en la historia de Latinoamérica, en la década del 40 y está pasando en estos tiempos, en estos 12 años que llevamos nosotros acá, lo que lleva Evo, lo que llevó Lula. Es decir, y somos en Latinoamérica como plantas, que nos reconocemos como iguales entre sí y tratamos de crecer lo más altas posible. El álamo solo, capaz que una liebre le come la cáscara y no crece. El grupo de álamos alcanza mucha más altura, mucha más fortaleza, va mucho mejor. Y eso no tiene por qué agredir la soberanía política argentina, porque la soberanía política que gane Bolivia, la que gane Chile, la que gane... A lo mejor torna más difíciles las discusiones, porque es una discusión de iguales, pero es la fortaleza que necesitamos para ser fuertes nosotros también. Es decir, que nosotros tendríamos un concepto de soberanía política de nivel local y un concepto de soberanía política de nivel regional, lo que podamos hacer juntos en el Mercosur, lo que podamos hacer juntos en la UNASUR. Ni que hablar si vamos a algún concepto sarmientino, de Sarmiento comparaba las capacidades que tenía Estados Unidos de Norteamérica con una salida al Atlántico, una salida al Pacífico, ferrocarriles que lo cruzan, comunicación en todo, y él dice, pero si en la América del Sur es eso, nada más que al revés. Nunca pudimos hacer ese ferrocarril que cruzara toda Latinoamérica, esos caminos que nos unan, todavía estamos divididos. Y eso, si no es una ignorancia aprendida, por lo menos es una política llevada a cabo por terceros para que nosotros no estemos unidos. Jauretche dice que para dividir a la India, los ingleses mandaban a un indostaní que gritara muerte a los musulmanes y mandaban a un musulmán que matara una vaca. Y así dividieron la India de Pakistán. Y Mahatma Gandhi, esa fortaleza de la idea y de la paz, no pudo evitar la separación y hizo una huelga de hambre que prácticamente le cuesta la vida, porque quería que dejaran de pelear musulmanes y... Son cosas maravillosas. Es una prueba de lo que vale la idea y de lo que vale el hombre detrás de la idea. Es una cosa mágica, las cosas que logró que su pueblo dejara de vestir ropa confeccionada en Inglaterra. Miren ustedes qué concepto de la independencia económica. Dejar de usar la ropa que le vendían los ingleses y con el uso de la casa hacer la propia vestimenta. Eso es un concepto que no es peronista, pero bien podía haber surgido por estos lugares. Estaba acordándome de Anup Sin y me fui lejos. Yo tengo en Caleta Olivia un amigo que toca el bombo y me dice, redondea Zanini. No lo traje y bueno, estoy en problemas. No, digo, ¿cómo pasó que la Argentina llegó a ese punto de que Anup Sin venía al país y decidía qué se hacía, qué no se hacía, y estamos todos comiendo una uña a ver qué trae este tipo, qué dice este tipo, qué hace este tipo? Decidían sobre el destino de la Argentina. ¿Quién se acuerda del Fondo Monetario Internacional hoy? Bueno, no nos acordamos del Fondo Monetario Internacional hoy porque un día un loco, amigo mío,
Dijo, les voy a pagar todo, que no jodan más. Uno dice loco y es injusto, porque él lo hizo desde un diagnóstico de la realidad argentina. Yo digo que Néstor, y la suma Cristina, porque no quiero ser injusto con las mujeres, ella vive mucho la desvalorización de que son objeto todas las mujeres de la patria, ella también, y gran parte de las cosas que le dicen se le dicen porque es mujer y no se le dirían a Néstor. Néstor en sí mismo era la contestación a los dilemas que habían tenido todos los presidentes de la Argentina desde 1950 en que él nació hasta el 2010 en que él murió. Él trató de hacer lo que había quedado inconcluso por el golpe del 55, trató de reforzar la industria como intentó Frondizi, trató de que hubiera más institucionalidad como el propio Ilia, aún en el marco de un gobierno con el peronismo prescripto, y sufrió en carne propia lo que fue la más oscura década, la más oscura de las dictaduras de esta patria. Por eso, su accionar político fue una respuesta a todos esos dilemas. Es el nunca más en acción, es un camino para que haya justicia, para que haya verdad, para que haya memoria, es también poner en caja los distintos poderes. Y él, digamos, yo tengo aquí la impresión del discurso, del mensaje presidencial que dio hace ya 12 años, el 25 de mayo del 2003, es decir, este tipo no estaba loco, este tipo tenía un diagnóstico de la situación. Y ¿qué fue la clave para que la Argentina, de no tener soberanía política, pasara a tener soberanía política? Y yo creo que está dicha en una frase de su discurso. Hay que reconciliar la política, a las instituciones y al gobierno con la sociedad. Ese era el objetivo. ¿Y qué lo había llevado a esa reflexión? ¿Qué es lo que había pasado en la Argentina del último tiempo? Reflexionaba un poco antes de esa parte del discurso. La política, digamos, claro, veníamos de un golpe de Estado. En un primer momento nos contentamos con no tener golpe de Estado. Entonces, se redujo la política a la práctica electoral. Mientras tuviéramos elecciones estaba todo bien. Después, por los problemas económicos, se delegó en las corporaciones la economía. Y entonces se aplicaron las recetas neoliberales, las recetas de moda en ese momento en el mundo, con más rigor que en ningún lado en la Argentina. Tal es así que éramos el primer alumno del Fondo Monetario Internacional en todos los foros internacionales. Pero dice, se viene un tiempo en donde queremos que se mida la política desde el resultado que tiene para beneficio del pueblo. Es decir, si el problema que tiene la Argentina y que tiene Latinoamérica es la falta de igualdad, hay que medir a los gobiernos por el paso que den en beneficio de llegar al objetivo de obtener más igualdad. Y eso fue como mágico. Yo creo que eso está en la clave. Eso está en la clave porque lo primero que hizo es salir a buscar a los que estaban protestando. Lo segundo, tratar de dar dignidad a los que estaban buscando, las madres, las abuelas, dar justicia a lo que le estaban pidiendo. Y eso fue mágico, y eso fue efecto de la recuperación de la soberanía política, al punto que se recuperó la autoridad de la política al interior. Yo creo que hay en la Argentina una situación que se ve muy clara si uno mira y compara. Y que me perdonen los amigos extranjeros que yo les hablo de Argentina, pero seguramente han pasado cosas parecidas en sus pueblos, porque somos mucho más parecidos de lo que nos creemos. Yo leí cuando tenía 18 años, 100 años de soledad, y me parecía extraño, lejano. Y recorrí después la Argentina y me doy cuenta que somos más latinoamericanos de lo que nos han hecho creer. Somos todos iguales. No hay ciudad de Latinoamérica que no sea conurbánica y no hay parte del conurbano que no se parezca a Latinoamérica.
Nada más que nos han hecho creer que somos europeos, somos más europeos que el resto. No sé qué nos han querido. Es esto de la ignorancia aprendida que nos dicen, ¿no? Digo, en la base de la recuperación del poder político estuvo el confiar en la gente, la poca gente que nos había votado, y en confiar en la gente que estaba necesitada. El ejército de los humildes tuvo su general, tiene su generala. El ejército de los humildes tiene quien piense por ellos, quien busque una solución a los problemas que aquejan a la pobreza de Argentina. Y lo ha visto. Y el Congreso de la Nación ha entendido esto, pues nosotros hemos hecho una gigantesca tarea de reconstrucción de la Argentina, a partir de la reconstrucción de la soberanía política. Una gigantesca tarea de reparación de la Argentina, que estaba toda rota. Estaban rotas las solidaridades, estaban rotas las calles, estaban rotas la infraestructura, estaba roto todo en la Argentina. Y eso se ha ido reparando con mucho esfuerzo. Y falta muchísimo todavía, muchísimo. Pero lo que se ha avanzado es increíble. Nosotros pensábamos, el 25 de mayo del 2003, Néstor lo dijo, que nuestro objetivo era duplicar el Producto Bruto Interno cada 15 años. Y lo duplicamos en 10. Es decir, al creer en nosotros, al levantar nuestra autoestima, fuimos más rápido de lo que nos habíamos planteado. El Congreso de la Nación se puso a la altura de las circunstancias y tuvo durante este periodo distintas mayorías. Una mayoría superviviente de la crisis, después tuvo hasta una mayoría opositora, que fue el peor periodo, fue 2009-2011, pero así todo. Miren, este es un listado que me mandaron por mail, no es que yo me haya puesto en el trabajo. Un amigo manda un texto, dice, mira, estas son las cosas por las que tenemos que salir a festejar este 25 de mayo. Y claro, pone nulidad de las leyes de punto final y evidencia de vida, pensión y obra social para veteranos de Malvinas, moratoria previsional en 2005, reestructuración de la deuda externa en 2005, hecha por ley por primera vez en la historia de la Argentina, se lo habrá explicado Axel. Cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, restatización de aerolíneas, restatización de la FJP, ley de movilidad jubilatoria, programa de repatriación de científicos, creación del UNASUR, ley de medios audiovisuales, televisión digital abierta, fútbol para todos, asignación universal por hijos, matrimonio igualitario, conectar igualdad, asignación por embarazo, nuevo estatuto del peón rural, restatización de IPF, programa Procrear, identidad de género, régimen laboral de personal doméstico, nuevo código civil, ARSAT 1, restatización de los ferrocarriles. Parece un delirio, me pone, dice, más que un sueño, parece un delirio. No, pero no estamos locos, lo que pasa es que hemos despertado energías que la Argentina no sabía que tenía, las mismas energías que despertó Evo en Bolivia, que hace que los bolivianos caminen más erguidos, las mismas energías que despertó Lula, las mismas energías del comandante Chávez, las mismas energías que recorren toda Latinoamérica. Y ya me fui al carajo. Y ya, de pedo no perdí los papeles, parezco Cristina. Claro. Digo, y ya creo que voy terminando. Para poder fortaleciendo la soberanía política, es necesario fortalecer también la soberanía popular, darle más poder al pueblo. Digo, en esta enumeración que venía haciendo, el Ejecutivo hizo lo suyo y recuperó la política, el Legislativo hizo lo suyo, y debo decirlo con dolor, en el Poder Judicial, el tránsito hacia el cambio ha sido mucho más lento, con mucho más obstáculos, y no está produciendo los frutos que nosotros queríamos que produjera, porque el objetivo es tener justicia de iguales en la Argentina, no justicia para ricos y justicia para pobres. Y en ese camino, lamentablemente, porque no es que no hayamos hecho el esfuerzo, no es que le falte a los miembros del Poder Judicial la energía suficiente para cambiarlo, es que es de la zona, digamos, más profunda
de la recuperación de la soberanía política. Esa también es una parte de la soberanía política, que se ejerza la magistratura reconociendo el máximo interés del pueblo, no de las corporaciones, no de otros. Nadie les pide que sean adictos al gobierno, nadie le pide a los jueces que vendan su independencia. Lo que se pide es que sean fieles al origen popular que todos tienen, porque a ellos los designa un poder ejecutivo luego de un acuerdo del Senado. Es una manera indirecta de que sean depositarios de la voluntad popular. Y esa voluntad popular debe ser respetada en los fallos, analizándolo también con un contenido que tenga en cuenta las necesidades sociales, económicas y políticas de la patria en un momento determinado. Ninguna causa judicial existe en el aire, todas están en una realidad. Y si ustedes tienen alguna duda, fíjense la ley de medios y los obstáculos que se le ha puesto a la producción de un fruto que tiene que ser la democratización de los medios, porque eso va al corazón del ejercicio democrático. Si no hay libertad para pensar, si no hay libertad para expresar, y si no está convenientemente reflejado en un esquema de medios democrático también, las decisiones están en otro lugar, no están en la voluntad del pueblo. Mirá, han logrado una gran síntesis, que a la vez, como dice la canción de Carlos Varela, el cubano, que dice una palabra, no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Le pusieron ahora a la oligarquía, que le decía el peronismo antes, a no sé qué, cómo lo habremos llamado con los tiempos, le pusieron el círculo rojo. ¿Por qué círculo rojo? ¿Por qué círculo rojo? Para tapar a lo que... ¿Quiénes son el círculo rojo? ¿Por qué no decimos los nombres? ¿Por qué no decimos quiénes componen ese círculo rojo que quieren poner y que quieren sacar? Que son super ciudadanos. Quieren poner y sacar presidentes. Quieren elegirnos la persona que tiene que estar. Díganme, por favor, quiénes son los miembros del Círculo Rojo. No me dejen que solo lo llene con el nombre de Mañeto, de Aranda, de Pagliaro. Tiene que haber otros nombres. No son ellos solos. Yo quiero saber, estos políticos que vieron de frente al Círculo Rojo, que corran el velo y digan quiénes son ese Círculo Rojo. Porque ese Círculo Rojo se opone a la soberanía política de la que venimos hablando. Esa soberanía política, para ser legítima, tiene que ser de origen popular. Tiene que estar en la conformación de la voluntad, que no esté viciada por ninguna trampa, por ningún sistema. Tiene que tener un sistema electoral bien sano, como el que nosotros tenemos, que llevamos 30 y pico de años en este periodo, y nunca hubo una acusación seria de fraude. Siempre hubo alguna denuncia posterior a la elección del que pierde, que esté enojado porque perdió. Pero nunca nuestra justicia tuvo que nulificar así en gran escala una elección. De modo que cuidemos esa justicia electoral y tratemos de democratizar los medios para que la elección sea lo más libre posible, para que sea lo más genuina posible, para que el camino no lo decidan unos pocos, sino que lo decida el conjunto de la sociedad. Esto es a lo que uno aspira, y para eso uno se levanta temprano, va a labura y vuelve a la casa contento porque trabajó todo el día. Yo digo que siempre tengo motivo para volver contento porque vengo de una familia muy humilde, y si mi madre viviera en estos días tendría jubilación de empleada doméstica, y no la tuvo. ¿Cuánto ya vivió? Mi viejo. Entonces, soy un agradecido a la Argentina, y a la educación pública. Yo fui a educación pública en la primaria, secundaria y universitaria. Y creo que tenemos que valorar eso en la Argentina y hacerlo mejor todavía, porque la Argentina está viviendo un proceso muy interesante y creo que me voy acercando al final, si me ubico por acá. Yo veo que nosotros hoy, hablando de estas cosas, los aplausos de ustedes que me estimulan y las ganas de llorar que por ahí me agarran, todo esto,
forma parte de un proceso que está viviendo la Argentina que prácticamente es subterráneo, porque no tiene mucha llegada a los medios de difusión. No hay mucha gente que tenga conciencia que está... ¿Saben qué me hizo pensar esto? En la contratapa de página 12, Joenny Trick, que es un hombre que ha escrito sobre la vida de Sarmiento, tiene libros bien interesantes sobre Sarmiento, se fue a un congreso sarmientino en San Juan, y él cuenta en ese artículo que se fue con un montón de prejuicios y prevención, dice, van a hablar en contra de Sarmiento, estos otros van a venir a putearlo a Sarmiento, estos otros lo van a defender, contento porque iba a San Juan, que por lo menos ahí la mayoría son sarmientinos, y se volvió, pero renovado, porque dice, estos chicos decían cosas que a mí no se me habían ocurrido. Es decir, hay pensamiento. Y lo que vieron pasar en estos días, díganme si no les llamó la atención Lino Barañao. ¿Y quién se acuerda que Lino Barañao es ministro de Ciencia y Tecnología? Porque Cristina armó el Ministerio de Ciencia y Tecnología el día que ingresó al gobierno. Ya no lo valoramos, ya lo tenemos, no lo designé, no lo enumeré en estas cosas. Pero esas cosas están pasando en la Argentina. Yo veo en toda la preocupación que hay por defender bien al Estado. Los abogados del Estado, y yo he sido abogado del Estado y sé con qué medios uno se mueve, con qué ahínco uno trabaja y con qué obstáculos uno se encuentra, y los intereses que enfrenta. Yo cuando le veo a Angelina viajando de aquí para allá, por todo el mundo, litigando contra estudios jurídicos que cobran $500 la hora, digo, y cobran poco esto, porque además son los más baratos, digamos. Estoy un poco desactualizado con los honorarios. Digo, hay que tener amor por lo que uno hace, si no, no lo haría. Si no, no lo haría, no contestaría el amparo, no se pondría a trabajar para levantar esa cautelar con la que nos traban, no trataría de recuperar la sociedad rural así judicialmente. La pactaron a precio vil y encima no la pagaron. Son unos caraduras. Pasan cosas en la Argentina. Digo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Axel Kicillof hace 10 años ganaba concurso que se le presentara para hablar de historia del pensamiento económico. En la UBA no hay quien le gane un concurso a Axel en ese tema. Y Axel está todos los días con su equipo, que la verdad que es enorme y muy bien preparado, trabajando para defender los intereses, para lograr esa independencia económica que necesitamos, para que haya justicia social que necesitamos, y lo tenemos que ayudar con más soberanía política para que pueda ser. Es decir, ve cómo todos los conceptos se van... Pero ¿qué es lo que ha pasado? Me parece que en la Argentina la cátedra está bajando a la realidad. Yo cuando les cuento de este muchacho que descubrió que las plantas se relacionan así, hay otra, una mujer, que desarrolló que con un gen del girasol le dio más resistencia al estrés hídrico, miren qué nombre difícil, a otras plantas. Es maravilloso lo que está pasando en la Argentina. Y tratan de meternos en una burbuja de la puteada diaria, de las cosas que pasan malas, qué sé yo, atropellaron un auto, asaltaron a alguien, para no dejarnos ver todo lo maravilloso que está surgiendo en la Argentina. Lo mejor que tiene Argentina hoy es esa gente que trabaja todos los días y que se esfuerza por ser los mejores en lo suyo, esos que trabajan desde hacer el satélite hasta sentarse a escucharme a mí en estos lugares. La academia se acercó, gracias a Dios y a la tarea del gobierno, se acercó a la realidad y va a ayudar a transformarla más rápido que lo que podríamos hacer, porque tenemos toda la mala fama de ser negritos peronistas, sucios, feos y malos. Sin embargo, en el gabinete se encontraron el otro día los que estaban firmando con los docentes universitarios, que todos los miembros del gabinete eran docentes también. Estaba claro, digo, te voy a hacer una denuncia porque ustedes han faltado a la ley de ética pública, se han favorecido con la firma de ese convenio. Bueno, acá viene el final. Yo protesté al comienzo, o mejor dicho, me quejé al comienzo de que me habían mandado clausurar.
y me quejé del título que le habían puesto, que para mí era difícil porque no conseguí mucha bibliografía. Se dan cuenta que me manejé con cuatro papelitos, ahora ya me han descubierto, porque llegué al final. Yo me resisto, yo no voy a clausurar estas jornadas. Yo creo que estas jornadas no deben ser clausuradas, debe pasarse un cuarto intermedio para que todos sigamos reflexionando y pensando cómo mejoramos la cosa. Y miren las felices coincidencias que tiene la vida. Angelina le pone a esto, a ver el título, Jornadas, Soberanía Nacional y Sudamericana, dimensiones jurídicas, económicas, políticas y culturales. Miren qué título. Y ayer, antes de ayer, para ser más preciso, nosotros inaugurábamos en una parte del predio de la ESMA, detrás de lo que es el Museo Malvinas, el faro de la soberanía. Miren si no hay un encuentro de las cosas. Ese faro de la soberanía se enciende para que uno vea que es necesario mantener el faro de la soberanía encendido. Y yo digo, esta jornada tiene que servir para encender en la cabeza de cada uno de nosotros y de cada uno de los que les contemos lo que hemos visto y pensado acá, otro faro para mantener la soberanía política del país bien firme. Por ese camino vamos bien, porque yo le digo, es como una cosa mágica. Parecía que con el fondo no se podía discutir, se les pagó y se discutió. Parecía que reestructurar la deuda solo había que seguirla de siempre, conseguir tiempo y pagar más intereses. No, nosotros hicimos la mayor quita de que se tenga memoria. Creo que sí, estamos enfrentando una dura resistencia de algo que es nuevo en el mundo, que parece ser llamado a escribir una muy negra historia. A los organismos multilaterales de crédito y sus condiciones para que los países se sojuzguen. Es como si se hubiera decidido privatizar el apriete en manos de los fondos buitres, porque ahora no son funcionarios del Fondo Monetario Internacional los que vienen a decirnos que si hacemos esto vamos a lograr crédito más barato, si hacemos aquello va a llover los dólares argentinos, sino que ahora son unos señores que quieren cobrar el 1.600% de lo que pusieron, que ni siquiera invirtieron cuando la Argentina lo necesitaba, compraron en la especulación, pero ellos quieren erigirse ahora, por supuesto acompañados por un poder hegemónico e imperial, que amenaza con cerrar las puertas de los países, y no están haciendo lo mismo con el tema de la inteligencia. Snowden era empleado de una empresa privada, no era empleado directo de la NSA, y espiaba presidentes, y espiaba países completos. Los fondos buitres están haciendo en este capitalismo actual, con una hegemonía muy exacerbada de pequeños sectores, tal es así que algunos economistas dicen que los que gobiernan el mundo no son ni siquiera los intereses financieros, son los intereses de los derivados financieros, que son un pequeño grupo, más chico todavía que el grupo poderoso de los intereses financieros. Yo les dejo esta reflexión. Ustedes podrán enriquecerla, podrán ir más allá, podrán ir más profundo que yo, quizás tengan más tiempo para estudiarlo bien en detalle, pero repito, me niego a clausurar estas jornadas, los felicito por la participación y les agradezco muchísimo porque me han escuchado con un cariño que yo advierto desde acá y que les trato de retribuir con un gran abrazo. Que Dios los bendiga.